Todos en el bosque temían la lengua de la serpiente, pero nadie imaginaba que sería un ratón quien la enfrentaría. El bosque, visto desde lejos, parecía un santuario intocable. Los árboles formaban un muro verde tan espeso que el sol apenas podía atravesarlo. Los viajeros que alguna vez pasaban por las fronteras decían que allí el aire era distinto, húmedo, cargado de aromas dulces y amargos y lleno de sonidos que se mezclaban como una sinfonía eterna. El canto de los pájaros, el crujido de las ramas, el zumbido de insectos invisibles, todo componía un ritmo que nunca se interrumpía. Pero dentro, quienes realmente lo habitaban conocían un bosque muy diferente. No era solo belleza y armonía, era un terreno de pruebas. La vida allí se regía por reglas crueles, aunque silenciosas. Los más grandes se alimentaban de los pequeños. Los más veloces sobrevivían a los lentos y los más astutos siempre encontraban la forma de engañar o evitar ser engañados. Era un mundo de equilibrios frágiles donde cualquier error podía costar caro. Las criaturas vivían repartidas según sus fuerzas. En lo alto, entre ramas que parecían puentes colgantes, corrían las ardillas, siempre alerta a la sombra del halcón. En los arbustos, los conejos buscaban alimento con orejas temblorosas, listos para huir al menor ruido. Los ciervos vagaban en grupos, dejando senderos que otros seguían para cazarlos. Bajo las piedras, entre el barro húmedo, los insectos cumplían su silencioso papel. Pero había un lugar que nadie quería visitar, la arboleda oscura. Allí la luz apenas se filtraba y el silencio era inquietante. Los pájaros no cantaban. Los conejos no corrían y hasta el aire parecía más pesado. Ese era el territorio de la serpiente. De ella se hablaba con miedo y con repulsión. No era la más grande ni la más rápida, pero sí la más peligrosa. Su veneno era temido. Sí, pero su arma verdadera otra. Su lengua. Nadie sabía mentir como ella. Podía disfrazar la mentira con dulzura, envolverla con promesas y hacer que hasta el animal más desconfiado bajara la guardia. Algunos habían perdido madrigueras, otros alimentos, otros hasta su seguridad por confiar en su voz sedosa. Y lo peor era que jamás atacaba de frente. Siempre lo hacía enredando con palabras hasta que su víctima estaba atrapada y era demasiado tarde. Por eso, en voz baja, los animales la llamaban la lengua doble. Y si bien todos sabían de su reputación, siempre había ingenuos que caían en su juego. Pero en ese mismo bosque vivía alguien a quien casi nadie prestaba atención. Un ratón gris menudo, con ojos brillantes como dos cuentas negras. Para la mayoría no era más que otro roedor que correteaba de raíz en raíz buscando migajas y escondites. Pero el ratón tenía una virtud que lo distinguía. Observaba. Mientras otros se limitaban a correr o a esconderse, él analizaba lo que pasaba a su alrededor. Aprendía de los errores ajenos,
memorizaba rutas secretas, descubría qué sonidos anunciaban peligro y cuáles eran solo parte del bosque. Aunque pequeño y frágil, su mente era como un mapa siempre activo. Él no tenía colmillos ni garras, pero tenía ingenio. Y en un lugar donde el miedo dominaba, ese ingenio pronto sería su única arma contra el engaño. Aquella mañana, el bosque despertaba con la rutina de siempre. El gorjeo de los pájaros anunciando el día, los ciervos masticando la hierba húmeda, los insectos zumbando en su incesante trabajo. Sin embargo, bajo esa normalidad, algo estaba a punto de romper el equilibrio. La serpiente, cansada de vivir de pequeños engaños, había decidido que era momento de tejer una mentira mayor, más arriesgada y más ambiciosa. Y el ratón, escondido en su madriguera entre raíces retorcidas, se convirtió, sin proponérselo, en testigo de sus primeros movimientos. Ese día marcaría el inicio de una confrontación que nadie había previsto. La lengua mentirosa de la serpiente contra la astucia de un ratón diminuto. Y de ese enfrentamiento surgiría una lección que resonaría en el bosque durante generaciones. La fuerza de las mentiras siempre encuentra su límite cuando se topa con la inteligencia de la verdad. La arboleda oscura, aquella donde la luz apenas se atrevía a colarse, tenía un dueño indiscutible: la serpiente. Su cuerpo largo y escurridizo parecía hecho de sombras, y sus escamas, húmedas y frías, brillaban como cuchillas cada vez que la claridad se filtraba entre las ramas. Pero lo que más imponía de ella no era su aspecto, ni siquiera el veneno que guardaba en los colmillos. Era la manera en que hablaba. Cuando la serpiente abría la boca, cada palabra sonaba como música. No se apresuraba nunca. Deslizaba sus frases con calma, como quien enrolla poco a poco una cuerda alrededor de su presa. Su voz era suave, casi sedosa, capaz de tranquilizar a cualquiera que la escuchara. Pero detrás de ese tono amable se escondía el filo de una mentira. Nadie conocía con certeza su edad. Algunos decían que había nacido en ese bosque, otros que venía de tierras lejanas, donde había perfeccionado el arte de engañar. Lo único seguro era que desde que apareció, ningún animal había podido desenmascararla por completo. Siempre salía airosa, siempre encontraba una nueva forma de disfrazar sus intenciones. Su estrategia era simple, pero eficaz: prometer lo que sabía que los demás anhelaban. Un día, un zorro hambriento se topó con ella en un claro. «Amigo zorro», dijo la serpiente con la voz baja y serena, «conozco un nido repleto de polluelos escondido en la copa de un árbol. Si me ayudas a distraer a la madre, podremos compartir el festín». El zorro, confiado, aceptó el trato. Trepó con esfuerzo. Enfrentó a la madre ave mientras la serpiente se deslizaba sigilosa. Pero cuando llegó el momento de compartir, el zorro descubrió que el nido estaba vacío.
La serpiente había devorado a los polluelos antes de que él pudiera probar bocado. El que se retrasa se queda sin nada, rió ella antes de perderse entre las hojas. El zorro nunca olvidó esa humillación, pero tampoco se atrevió a enfrentarla. El miedo al veneno lo mantuvo en silencio. Otro día, la serpiente se cruzó con una liebre joven que se quejaba de vivir siempre aterrada por los halcones. «Pequeña», dijo la serpiente, arrastrando su cuerpo en círculos alrededor de ella. «Si me permites descansar en tu madriguera, yo cuidaré la entrada. Nadie se atreverá a tocarte con una guardiana como yo». La liebre ingenua aceptó. Durante un par de días durmió tranquila, pero al tercero, cuando despertó, descubrió que la serpiente había devorado a sus crías. Ella apenas logró escapar, corriendo despavorida sin volver jamás a su madriguera. Y así, una y otra vez. La serpiente repetía su patrón. Se presentaba como aliada, como protectora, como amiga, y siempre terminaba quedándose con lo que quería. Su fama se extendía como un eco en el bosque. Los animales más jóvenes aprendían pronto a desconfiar de su lengua, pero siempre había algún ingenuo, alguna criatura desesperada que prefería creer en una promesa antes que enfrentarse sola a sus miedos. De hecho, la serpiente había desarrollado una habilidad particular. Nunca atacaba a los fuertes de frente. Elegía a los débiles, a los ansiosos, a los que deseaban algo con tanta fuerza que no veían más allá de sus narices. Ella se alimentaba de esa desesperación, y lo más sorprendente era que incluso cuando sus engaños quedaban al descubierto, siempre encontraba palabras para justificarse. «Fue un malentendido», decía. «Yo solo hice lo que cualquiera habría hecho. Si no lo hice yo, otro lo habría hecho. ¿De verdad podéis culparme por sobrevivir?» Algunos la odiaban, otros le temían, pero nadie encontraba la forma de detenerla. En las noches, cuando el bosque se llenaba de sombras y el viento hacía crujir las ramas, la serpiente se acomodaba entre raíces húmedas y murmuraba para sí misma, satisfecha: «El bosque entero me pertenece. No necesito garras, no necesito fuerza, solo necesito mi lengua». Y reía sola un siseo que se confundía con el roce de las hojas secas. Lo que la serpiente no sabía era que desde hacía días alguien la observaba. Pequeño, discreto, escondido entre hierbas. Había un ratón que había visto con sus propios ojos cómo engañaba al zorro y cómo traicionaba a la liebre. A diferencia de los demás animales, el ratón no sintió solo miedo, sintió curiosidad. «Habla demasiado», pensó. Y todo el que habla tanto acaba contradiciéndose. Era un pensamiento arriesgado, casi insolente, pero en él germinaba una idea. Tal vez la serpiente no era invencible. Tal vez, con suficiente paciencia e inteligencia, se le podía dar la vuelta a sus propias mentiras.
El ratón, pequeño e insignificante a ojos de todos, decidió que no se escondería para siempre. Había aprendido en silencio, había escuchado, había memorizado cada una de sus tretas y en lo más profundo de su corazón sabía que tarde o temprano llegaría su turno de enfrentarse a la lengua mentirosa. Lo que aún no sabía era que la serpiente también lo había visto, y en su mente ya planeaba acercarse a él con promesas dulces, dispuesta a convertirlo en su próxima víctima. El choque de sus caminos era inevitable. En una esquina del bosque, donde las raíces de un roble centenario se abrían como dedos gigantes sobre la tierra húmeda, se hallaba una madriguera pequeña, casi invisible, a ojos descuidados. Allí vivía el ratón gris, aquel que nadie consideraba importante. Sus orejas eran grandes, su cola delgada y sus patas ágiles. Pero lo que realmente lo distinguía no era su aspecto físico, sino la manera en que observaba el mundo. Mientras otros animales vivían corriendo de un lado a otro, siempre dominados por el instinto y la urgencia, él tenía la paciencia de detenerse, de escuchar, de analizar. No era fuerte, no era veloz, pero había comprendido que el bosque era un lugar donde sobrevivía no solo quien huía más rápido o mordía más fuerte, sino quien sabía usar la cabeza. Desde pequeño había aprendido a desconfiar de lo evidente. Una semilla brillante en el suelo podía ser un anzuelo de un cazador. Un silencio demasiado profundo podía significar que un depredador acechaba. Un charco de agua cristalina podía esconder un reflejo traicionero. El ratón había visto caer a muchos de su especie por actuar con prisa y eso lo había marcado. Por eso, en lugar de vivir dominado por el miedo, había decidido vivir dominado por la astucia. Cada túnel de su madriguera estaba construido con cuidado, con entradas falsas para despistar a los intrusos y rutas de escape que lo conectaban con distintos rincones del bosque. Sabía exactamente qué raíces crujían bajo sus patas y qué hojas podía pisar sin hacer ruido. Los animales grandes solían burlarse de él. «Eres demasiado pequeño para importar», le dijo un día un tejón entre risas roncas. El ratón sonrió sin enfadarse. «Tal vez, pero también soy demasiado pequeño para que me vean venir». Esa respuesta había quedado grabada en quienes la escucharon, aunque muchos lo tomaron como simple descaro de un roedor. Su vida cotidiana era sencilla. Al amanecer salía en busca de semillas, granos olvidados, pequeños insectos. No necesitaba mucho para saciarse y siempre guardaba un poco más en su madriguera, como un sabio que prevé el invierno incluso en pleno verano. No desperdiciaba nada. Cada rama, cada piedra, cada cáscara podía tener un uso. Pero lo que más disfrutaba era observar a los demás. Desde su escondite entre las raíces o bajo una roca, se quedaba mirando a los animales mayores, al ciervo que pastaba confiado, a los pájaros que cantaban desde las ramas, a los zorros que se movían con sigilo,
Aprendía de cada uno como si el bosque entero fuera una escuela. Por eso, cuando la serpiente empezó a extender sus engaños, él fue uno de los pocos que no se dejó envolver. La observaba desde lejos, escondido entre la hierba, siguiendo cada movimiento de su cuerpo y cada palabra de su lengua mentirosa. Y cuanto más la veía actuar, más seguro estaba de que su poder no era invencible. Lo que diferenciaba al ratón de los demás animales no era solo su inteligencia, sino su forma de ver el miedo. La liebre huía al menor crujido, el ciervo temblaba ante cualquier sombra, y los pájaros volaban a la primera señal de peligro. El ratón, en cambio, usaba el miedo como señal de advertencia, no como condena. El miedo no es enemigo, se decía a sí mismo, es maestro. Me avisa de lo que puede pasar, y si lo escucho bien, puedo usarlo a mi favor. Esa filosofía nacida de su fragilidad lo había convertido en alguien distinto. No necesitaba imponerse con fuerza, porque su mente le bastaba para salir airoso. Una tarde, mientras roía en silencio una semilla escondido entre raíces, escuchó un murmullo cercano. Se acercó despacio y vio a la serpiente hablando con un ave confiada. Su cuerpo se deslizó entre hojas. Su voz sonaba dulce, casi maternal. Le prometía protección contra los zorros a cambio de que le permitiera descansar en su nido. El ratón observó cómo con halagos y falsas promesas, la serpiente lograba convencer al ave, cada gesto. Promete mucho y nunca cumple, pensó. Y aunque era pequeño, una chispa de indignación prendió en su interior. Ese día comprendió algo que lo acompañaría para siempre. Si nadie hacía nada, la serpiente seguiría engañando una y otra vez hasta que el bosque entero estuviera sometido a su lengua venenosa. El ratón no era un héroe. No tenía ambiciones de gloria ni deseos de liderazgo, pero sentía que el silencio era también una forma de complicidad y él no quería ser cómplice. Así, en la soledad de su madriguera, comenzó a trazar pensamientos. No planes todavía, sino reflexiones. Sabía que no podía derrotar a la serpiente con fuerza, ni con velocidad, ni con gritos. Solo había un camino: hacer que la mentira se revelara por sí misma. Mientras tanto, el bosque seguía su vida. Los animales grandes se cruzaban con la serpiente y preferían callar. Los más ingenuos caían en sus trampas. Los prudentes evitaban sus territorios. Pero el ratón, noche tras noche, repasaba en su mente lo que había visto. Y así, mientras el resto del bosque dormía, él permanecía despierto, con los ojos brillando en la oscuridad, preguntándose cómo lograría enfrentarse algún día a la lengua mentirosa. Lo que aún no sabía era que el destino lo estaba empujando paso a paso hacia ese encuentro inevitable, porque en los rincones más oscuros del bosque, la serpiente ya había puesto los ojos en él. La serpiente sabía esperar, no atacaba de inmediato.
No se abalanzaba como lo hacían los lobos, ni cazaba con la urgencia del halcón. Su fuerza estaba en la paciencia. Permanecía horas escondida bajo hojas húmedas o enroscada en raíces, observando con frialdad a sus posibles presas, y cuando identificaba a la víctima adecuada, no se movía con violencia, se acercaba con palabras. El bosque ya estaba acostumbrado a sus engaños, pero cada nuevo animal que caía en sus promesas era un recordatorio del peligro de su lengua. Una mañana, la serpiente encontró a una paloma que revoloteaba inquieta en la rama baja de un olmo. El ave de sus polluelos por culpa de un gato montés que rondaba el claro. El miedo la dominaba y su angustia era evidente. La serpiente, percibiendo esa debilidad, se deslizó suavemente hasta quedar al alcance de la vista de la paloma. Su voz salió lenta, sedosa, como un arroyo oscuro. «Pequeña amiga, te veo preocupada. ¿Acaso necesitas ayuda?» La paloma ladeó la cabeza desconfiada. «He perdido a mis crías, no sé cómo proteger el nido». La serpiente fingió un suspiro compasivo. «Oh, cuánto lo lamento. Precisamente yo, que conozco cada rincón de este bosque, podría ayudarte. Si me dejas vigilar tu nido, nadie se atreverá a acercarse. Mi sola presencia ahuyenta a los depredadores». La paloma, desesperada, no lo pensó demasiado. La idea de tener un guardián parecía tentadora. «¿Lo harías por mí?» «Claro que sí», respondió la serpiente entrecerrando los ojos. «Pero a cambio me gustaría que me compartas uno de tus huevos. Solo uno. Piensa que es un pequeño precio por la seguridad de los demás». La paloma dudó, pero la ansiedad pudo más que la lógica. Aceptó. Esa misma noche, mientras dormía, la serpiente devoró no uno, sino todos los huevos del nido. Y cuando la paloma despertó, encontró solo las cáscaras rotas. El siseo burlón de la serpiente resonó entre las ramas antes de perderse en la espesura. Unos días después, la serpiente encontró a un ciervo joven. Estaba herido en una pata tras quedar atrapado en una trampa de cazador y apenas podía caminar. El miedo a quedarse rezagado de la manada lo llenaba de angustia. La serpiente se acercó arrastrándose con su habitual calma. «Pobre ciervo, veo que estás lastimado. Si confías en mí, te mostraré un atajo seguro donde tu manada suele detenerse. Allí estarás protegido». El ciervo, desesperado, aceptó la guía. La serpiente lo llevó por senderos cada vez más estrechos, hasta llegar a un barranco donde apenas había vegetación. Allí lo dejó, sin agua ni alimento, completamente aislado. El ciervo pasó 2 noches gimiendo de dolor hasta que logró salir arrastrándose. Desde entonces juró no volver a escuchar una sola palabra salida de la boca de la serpiente. El ratón presenciaba estos engaños desde la distancia. Sus ojos diminutos seguían cada movimiento del reptil.
Sus orejas captaban cada promesa falsa. Y aunque era pequeño, sentía hervir dentro de sí una mezcla de indignación y admiración. Indignación por la crueldad de la serpiente, pero también cierta fascinación por la manera en que lograba manipular con palabras lo que otros imponían con garras o dientes. «No ataca con fuerza», se repetía el ratón en silencio. «Ataca con confianza, hace que los demás bajen la guardia y entonces es demasiado tarde». El engaño más cruel, sin embargo, ocurrió con un joven zorro. Hambriento y flaco, tras varios días sin cazar, el zorro se cruzó con la serpiente en un claro. El reptil lo rodeó lentamente, como si lo midiera de arriba a abajo. «Amigo zorro, conozco un lugar donde un granjero ha dejado gallinas encerradas. Fácil, presa, sin peligro. Si vienes conmigo, compartiremos el botín». El zorro, llevado por el hambre, aceptó. Caminaron juntos hasta un corral abandonado. Pero cuando el zorro se adelantó, confiado en las palabras de la serpiente, cayó en una trampa oculta, un lazo de cazador que casi lo ahoga. El zorro logró escapar a duras penas, pero cuando buscó a la serpiente, ésta ya había desaparecido, riéndose entre las sombras. Nunca hubo gallinas, nunca hubo botín, solo una mentira más para divertirse a costa del sufrimiento ajeno. El bosque entero empezó a murmurar sobre ella. Los más viejos advertían a los jóvenes: «No escuchéis a la lengua doble. Su voz es dulce, pero sus intenciones son veneno». Y aún así, siempre había alguien que caía, porque la serpiente sabía elegir bien a sus víctimas. Los hambrientos, los asustados, los heridos, los que buscaban soluciones rápidas. El ratón, cada vez más convencido, comprendió algo que los demás no habían notado. La serpiente no era poderosa porque fuera temida, sino porque sabía detectar las debilidades de los demás y explotarlas. Y en esa observación, escondido entre raíces y arbustos, comenzó a gestarse en la mente del pequeño roedor la idea que cambiaría el rumbo del bosque: usar contra la serpiente su propia arma. El bosque seguía su curso como siempre. Los pájaros cantaban al amanecer. Los ciervos recorrían los claros en busca de hierba fresca. Los conejos huían a la menor señal de peligro. Pero bajo esa rutina que parecía inmutable, se estaba escribiendo en silencio una historia distinta. Y en el centro de esa historia había un ratón gris, pequeño y discreto, que había tomado una decisión que pocos se habrían atrevido a imaginar: observar a la serpiente más de cerca, aprender de ella y esperar el momento justo para actuar. El ratón no era ingenuo. Sabía que enfrentarse a la serpiente significaba arriesgar la vida. Pero también sabía algo que los demás animales olvidaban con frecuencia: la fuerza bruta no lo es todo. En un mundo donde todos corrían o atacaban, él había aprendido a usar su tamaño y su aparente insignificancia como ventaja.
Nadie sospechaba de un ratón. Nadie lo veía como amenaza, y precisamente por eso él podía acercarse a lugares y situaciones donde otros serían descubiertos al instante. Esa habilidad de pasar desapercibido era su escudo, y con ella comenzó a seguir de lejos a la serpiente. Durante varios días se escondió bajo raíces dentro de troncos huecos o entre arbustos espesos para escuchar cada palabra que salía de la boca del reptil. Con paciencia de cazador, fue anotando en su memoria los patrones que la serpiente repetía. Siempre buscaba a los más vulnerables. No se acercaba al ciervo adulto ni al jabalí robusto. Iba directo al herido, al hambriento, al asustado. Nunca hablaba de frente. Se movía en círculos. Rodeaba a su presa. Hablaba con voz suave hasta que la víctima se sentía envuelta en confianza. Usaba promesas inmediatas. Nunca ofrecía algo lejano, sino lo que la víctima deseaba en ese mismo instante. Comida, protección, compañía. Exigía un pequeño precio al principio, un huevo, un trozo de alimento, un favor insignificante y luego, poco a poco, pedía más hasta quedarse con todo. Cuando la mentira se descubría, cambiaba de terreno. No se quedaba en el mismo lugar. Se deslizaba a otra parte del bosque para empezar de nuevo con alguien distinto. El ratón comprendió que la serpiente había perfeccionado su arte hasta convertirlo en rutina. No improvisaba tanto como parecía. Seguía un método, y como todo método podía predecirse y por lo tanto podía romperse. Una tarde, mientras observaba a la serpiente engañar a una ardilla con promesas de compartir bellotas escondidas, el ratón reflexionó en silencio. Su fuerza no está en su veneno ni en sus colmillos. Está en las palabras. Si logro que sus palabras se vuelvan contra ella, caerá por su propio peso. Ese pensamiento, simple en apariencia, lo cambió todo. Por primera vez, no vio a la serpiente como un monstruo invencible, sino como una enemiga que dependía de su propia habilidad para mantener el control. Si lograba quebrar esa confianza que inspiraba con su lengua, la serpiente quedaría desnuda ante todos. Mientras tanto, el bosque comenzaba a dividirse. Algunos animales ya habían sido engañados y la odiaban, pero otros todavía caían bajo su encanto. La serpiente era hábil no solo para mentir, sino también para sembrar dudas entre los demás. Decía una cosa a un grupo y lo contrario a otro. Así mantenía a todos confundidos. El ratón escondido veía la confusión con claridad. Sabía que no podía enfrentarse a ella en solitario. Si quería vencerla, debía encontrar el modo de desenmascararla delante de todos. No bastaba con acusarla. Nadie creería a un ratón contra la palabra de la serpiente. Necesitaba una prueba, una trampa donde la mentira quedara expuesta sin posibilidad de negación. Esa noche, de regreso en su madriguera, el ratón no pudo dormir.
Caminaba de un lado a otro, con la mente ardiendo de ideas. Si la enfrento yo solo, me devorará. Si espero demasiado, engañará a más animales. Tengo que usar su arma contra ella. Tengo que hacerla caer en su propia red. Miró las semillas que había almacenado, los pequeños objetos que guardaba como tesoros. Una pluma brillante, una cáscara dura, un trozo de madera pulida. Comprendió que, igual que le encontraba valor en lo pequeño, podía usarlo aparentemente insignificante para construir algo grande. El ratón no tenía colmillos ni veneno, pero tenía astucia, y con ella planeaba observar aún más, esperar el momento exacto y entonces actuar. El bosque dormía, pero en aquella madriguera el corazón de un ratón latía con fuerza. El destino lo había colocado frente a un enemigo temido por todos, y aunque el miedo era real, también lo era la convicción que lo impulsaba. Las mentiras nunca duran para siempre, y hasta la serpiente, más peligrosa, puede ser derrotada por la astucia de alguien pequeño. La serpiente había pasado semanas deslizando sus engaños por el bosque. Un huevo aquí, un favor allá. Una promesa vacía que siempre se deshacía como humo. Había dejado trasdeidos rotos, madrigueras abandonadas y corazones resentidos. Pero, como siempre, ninguno de aquellos animales se atrevía a enfrentarla de frente. El veneno era demasiado temido y su lengua demasiado hábil. Y entonces, después de tantas víctimas, sus ojos fríos y brillantes se posaron en él. El ratón gris. El ratón había sido cuidadoso. Había observado en silencio. Había memorizado cada movimiento de la serpiente. Había registrado en su mente el modo en que seleccionaba a sus presas. Creía que su insignificancia lo mantenía seguro como una sombra sin importancia en el tablero del bosque. Pero la serpiente que vivía de oler debilidades había notado su presencia. Desde hacía días lo había visto husmear entre raíces, escabullirse bajo arbustos, detenerse en silencio para escuchar. No era un simple roedor distraído. Aquel pequeño la observaba con demasiado interés. Y eso, para una criatura desconfiada como ella, era suficiente para convertirlo en objetivo. El ratón me mira como si pudiera entenderme, pensó la serpiente una noche enrollada bajo una roca. Tal vez crea que es más listo de lo que aparenta. Veamos qué hace cuando lo rodee con palabras. El encuentro ocurrió una mañana húmeda, cuando la neblina todavía cubría el suelo como un velo blanco. El ratón había salido de su madriguera en busca de semillas caídas tras la tormenta de la noche anterior. Saltaba con agilidad entre las raíces, oliendo cada rincón cuando sintió un siseo suave, apenas perceptible. ¡Qué criatura tan trabajadora!, dijo una voz que parecía surgir de la tierra misma. El ratón se detuvo en seco. Desde la sombra de un tronco hueco, la serpiente emergió lentamente, moviendo la lengua bífida con calma. Sus ojos brillaban como dos carbones encendidos. «Buenos días,
Pequeño continuó con tono meloso. Te he visto muchas veces correteando de aquí para allá, siempre buscando, siempre alerta. Debes estar cansado de vivir con miedo constante. El ratón no respondió. Bajó la cabeza como si estuviera ocupado en su semilla, pero en realidad estaba escuchando cada palabra. La serpiente se deslizó un poco más cerca, rodeándolo con su cuerpo sin tocarlo. «Yo podría ayudarte», susurró. «Conozco madrigueras seguras, túneles escondidos, lugares donde los halcones jamás te encontrarán. ¿Qué dices, pequeño amigo? ¿Quieres que te cuide?» El ratón levantó la vista fingiendo ingenuidad. «¿Cuidarme tú? ¿Y por qué querrías hacer eso?» La serpiente esbozó una sonrisa torcida. «Porque los fuertes debemos proteger a los débiles, y porque tú me agradas, siempre tan silencioso, siempre tan observador. Me recuerdas a mí cuando era joven». El ratón agachó la cabeza ocultando el destello de sospecha que brillaba en sus ojos. Sabía que aquellas palabras eran veneno disfrazado. La serpiente nunca daba nada sin pedir a cambio. «¿Y qué querrías de mí?», preguntó con voz temblorosa, fingiendo miedo. El reptil ladeó la cabeza. «Oh, nada que no puedas darme. Tu madriguera, por ejemplo, un rincón cálido y cómodo donde pueda descansar. A cambio, yo vigilaré la entrada. Nadie se atreverá a acercarse mientras yo esté allí». El ratón se quedó en silencio. Por dentro, su mente trabajaba rápido. Era el mismo patrón de siempre. Primero ofrecía protección, luego exigía un pequeño precio. Igual que con la paloma, igual que con la liebre, pero fingió dudar. «Mi madriguera es pequeña. Apenas cabemos yo y mis hermanos». La serpiente rió con un siseo bajo. «No necesitas excusas, pequeño. Yo sabría acomodarme. No te pediré nada más. Solo un rincón para mí y quizás alguna semilla de vez en cuando. Es un intercambio justo, ¿no crees?» El ratón la escuchaba con atención, pero no con miedo, sino con cálculo. Sabía que si la rechazaba de inmediato, la serpiente podría verlo como un desafío. Y un desafío directo frente a frente era lo último que deseaba. Así que fingió vacilación, bajando las orejas y encogiéndose como si estuviera acorralado. «No lo sé», dijo con voz baja. «Déjame pensarlo». La serpiente, creyéndose dueña de la situación, sonrió satisfecha. «Tómate tu tiempo, pequeño. Yo esperaré». Y con un movimiento lento se deslizó hacia la maleza, desapareciendo como una sombra. Cuando estuvo seguro de que ella se había marchado, el ratón salió de su madriguera y se acomodó en lo alto de una raíz. Miró al cielo, respiró hondo y pensó: «Ya me ha elegido. Cree que soy como la paloma, como el ciervo, como el zorro. Pero se equivoca. Esta vez sus palabras no atraparán a la víctima, atraparán a la propia mentirosa». Esa noche, en lugar de dormir, el ratón repasó cada frase que había escuchado. Sabía que aquello era solo el comienzo.
La serpiente insistiría, volvería con nuevas mentiras, probaría diferentes tonos. Y él tendría que ser paciente, resistir, aparentar ingenuidad mientras preparaba su contraataque. Por primera vez, la partida había comenzado. La serpiente mentirosa había puesto los ojos en el ratón y el ratón astuto había decidido que no solo resistiría, sino que sería el quien tejiera la última palabra. El bosque amaneció envuelto en un aire extraño. La neblina se alargaba como si quisiera quedarse, y el canto de los pájaros parecía más apagado que de costumbre. El ratón despertó inquieto. Durante la noche había soñado con la serpiente. La había visto rodear su madriguera con un cuerpo interminable, apretando las raíces hasta hacerlas crujir. Se sacudió para quitarse esa imagen, pero sabía que no era solo un sueño, era un presentimiento. La serpiente volvería. El ratón no quería enfrentarse a ella todavía, pero tampoco estaba dispuesto a dejarse atrapar en su juego. Recordó cada palabra de la víspera. Un rincón de tu madriguera, un lugar cálido para descansar. Te cuidaré de los peligros del bosque. No había duda, era la misma estrategia que había usado tantas veces. Primero ofrecía una promesa dulce, luego pedía algo pequeño, y después lo tomaba todo el ratón. Sin embargo, no era ingenuo. Se había propuesto no caer en la trampa. Más aún, fingiría caer en ella para descubrir hasta dónde estaba dispuesta a llegar la serpiente. Ese día salió temprano antes que la mayoría de los animales. Caminó despacio entre raíces y hojas húmedas, recogiendo semillas como quien aparenta rutina. Pero en su interior estaba alerta, con los bigotes tensos y las orejas erguidas. Cada crujido de rama lo hacía girar la cabeza. Cada sombra entre la maleza lo mantenía en guardia, y no tardó en escuchar el siseo. «Pequeño amigo». La voz surgió desde lo profundo de unos arbustos. El ratón no se sorprendió. Se limitó a seguir recogiendo semillas como si la serpiente no le provocara miedo. Ella apareció deslizándose con elegancia. Su cuerpo brillaba húmedo y sus ojos verdes parecían atravesar la neblina. «¿Has pensado en lo que hablamos ayer?», preguntó inclinando la cabeza con gesto de paciencia. El ratón fingió nerviosismo. «Sí, pero sigo dudando. Mi madriguera es muy pequeña y no sé si de verdad sería buena idea». La serpiente sonrió con malicia. «Oh, claro que lo es. ¿Quién podría protegerte mejor que yo? Nadie se atrevería a acercarse a tu casa si supieran que allí descanso yo. Piensa en ello. Dormirías tranquilo cada noche». El ratón hizo una pausa larga. Luego, fingiendo inocencia, bajó la mirada. «Está bien. Puedes quedarte una noche». La serpiente soltó un siseo satisfecho, como el sonido de un cuchillo afilándose. «Sabía que eras inteligente. No te arrepentirás». La serpiente no perdió tiempo. Esa misma tarde se arrastró hacia la madriguera.
Su cuerpo apenas cabía entre las raíces, pero logró enroscarse cerca de la entrada. El ratón, que ya lo había previsto, había abierto un túnel alterno en secreto para entrar y salir sin pasar por donde ella estaba. Desde allí, oculto, observó cómo la serpiente fingía vigilar la entrada, pero en realidad solo buscaba comodidad. En cuanto oscureció, cerró los ojos y durmió profundamente, sin preocuparse ni un instante por el ratón. El pequeño comprendió de inmediato que no había promesa alguna de protección. La serpiente solo quería un lugar cálido y alimento fácil. Al día siguiente, la serpiente lo llamó con voz suave. «Amigo ratón, anoche dormí tranquila en tu madriguera. No hubo halcones ni zorros cerca. Lo ves, contigo estás a salvo. Si yo estoy aquí». El ratón inclinó la cabeza aparentando gratitud. «Gracias, creo que tienes razón». «Por supuesto», dijo ella sonriente. «¿Y ahora serías tan amable de traerme algunas semillas? Estoy débil y necesito recuperar fuerzas para seguir cuidándote». El ratón fingió dudar, pero enseguida obedeció. Reunió unas cuantas semillas y se las llevó. La serpiente las engulló con desdén, sin agradecer, como si fueran su derecho. «¡Qué ratón tan generoso eres!», dijo después con voz melosa. «Si sigues así, tendrás en mí a tu mejor amiga». El ratón sonrió tímidamente, pero por dentro ya estaba convencido. Era la misma historia de siempre. Primero la madriguera, ahora las semillas. ¿Qué vendría después? Lo que la serpiente no sabía era que el ratón la seguía de cerca cada vez que se alejaba de la madriguera. Caminando en silencio por sus túneles secretos, lograba asomar su hocico en distintos rincones y escuchar cómo ella hablaba con otros animales. Una tarde la vio conversar con un erizo. «Pobre criatura», decía la serpiente, «tus púas te protegen, pero deben cansarte. Si me dejas descansar a tu lado, yo me encargaré de buscar comida para ti». El erizo, ingenuo, se mostró agradecido, pero el ratón, escondido bajo una raíz, lo entendió de inmediato. Era el mismo discurso con diferentes palabras. Días después, la escuchó prometer a un ave que cuidaría de sus polluelos a cambio de un huevo. Otra vez, el mismo patrón. El ratón memorizaba todo, cada palabra, cada gesto. Era como un investigador reuniendo pruebas. Cuanto más veía, más clara se volvía la estrategia de la serpiente. Esa noche, en su madriguera, el ratón reflexionó en silencio. Si quiero derrotarla, debo dejar que crea que me controla. Debo fingir que confío en ella, hasta que sea ella misma quien se enrede en sus mentiras. Y con esa resolución se acomodó en su nido de hojas secas, cerró los ojos y se preparó para el día siguiente. Sabía que la serpiente volvería a pedir más y que cada petición sería una trampa disfrazada de favor. Pero él no tenía prisa. La serpiente jugaba con la mentira y él había decidido jugar con la paciencia. El bosque, que hasta hacía poco vivía en un equilibrio frágil, pero reconocible,
comenzó a fracturarse. El veneno de la serpiente no solo estaba en sus colmillos ni en su lengua, sino también en lo que dejaba atrás: desconfianza, donde antes había cooperación entre los animales, los pájaros avisando a los conejos del halcón, los ciervos marcando senderos seguros, las ardillas compartiendo bellotas olvidadas. Ahora había recelo. Las palabras de la serpiente se habían convertido en susurros que germinaban en la mente de todos, y cada cual empezaba a preguntarse: ¿a quién debo creer? La serpiente, satisfecha con el acceso a la madriguera del ratón, no se conformaba. Cada día se desplazaba por el bosque y desplegaba su repertorio de promesas. Y lo más peligroso era que no repetía siempre la misma mentira. Adaptaba su discurso a cada criatura, como un espejo que reflejaba sus miedos y deseos. «Tú necesitas compañía», le decía a la liebre solitaria. «Tú mereces respeto», susurraba al zorro humillado por su manada. «Tú serías rey de este claro si confiaras en mí», siseaba al cuervo, que siempre soñaba con más poder. Algunos caían en sus redes, otros, ya golpeados por sus traiciones, advertían a todos de su peligro. Así se formaron dos bandos invisibles en el bosque: los crédulos, animales ingenuos o desesperados que encontraban en las palabras de la serpiente un alivio inmediato. Se aferraban a su voz como quien bebe agua de un manantial turbio, ignorando que pronto enfermarían los desconfiados, aquellos que ya habían sufrido o habían visto de cerca las consecuencias de creerle. Sus corazones estaban endurecidos, y cada vez que veían a la serpiente, el rencor les hacía erizar el pelo o apretar los dientes. La división se notaba incluso en los lugares más cotidianos: en la charca donde las ranas croaban al atardecer, en los claros donde los ciervos pastaban, en las ramas donde los pájaros tejían nidos. Había discusiones constantes. «No es tan mala, solo hay que saber tratarla», decía una ardilla crédula. «Ingenua», le respondía un mirlo. «Esa lengua mentirosa ya destruyó nidos enteros, y así la armonía del bosque se resquebrajaba». El ratón, escondido entre raíces o bajo troncos huecos, observaba estas disputas con atención. No intervenía, no se exponía, solo registraba todo en su memoria. Entendía que la serpiente no necesitaba morder a todos para dominar el bosque. Le bastaba con dividirlos. Un bosque dividido era un bosque débil. Si sigue así, pensó el ratón, pronto los animales dejarán de confiar unos en otros, y cuando todos vivan aislados en su miedo, ella se paseará como reina. Aquella idea le revolvió el estómago, pero también reforzó su decisión. Su plan ya no era solo personal. Debía desenmascararla no por él, sino por todos. Un día, mientras recogía semillas cerca del claro, escuchó una fuerte discusión. Se escondió tras una roca y observó. Allí estaban un zorro, una paloma y un ciervo joven.
La serpiente me ha prometido mostrarme un paso secreto para evitar al cazador, decía el ciervo con ojos brillantes de ilusión. No le creas, chilló la paloma agitando las alas. A mí me prometió cuidar mi nido y devoró mis huevos. Mentira, intervino el zorro confundido. A mí me ayudó a encontrar gallinas. ¿No veis que habla la verdad? La paloma graznó con furia. Hablas así porque aún no te ha traicionado. El ciervo golpeó el suelo con sus pezuñas. Sois unos envidiosos. Ella es la única que me ha ofrecido ayuda. El ratón, desde su escondite, comprendió la magnitud del problema. La serpiente había creado una guerra de palabras en el bosque, y lo más irónico era que ella ni siquiera necesitaba estar presente. Sus promesas seguían actuando incluso en su ausencia como semillas de discordia que crecían solas. Esa noche, el ratón volvió a su madriguera y repasó mentalmente lo que había visto. Cada mentira, cada promesa rota, cada animal dividido, y comprendió algo nuevo. No bastará con descubrirla en un engaño. Eso ya lo saben muchos, pero siguen cayendo. Tengo que exponerla frente a todos de un modo en que no pueda escapar, de un modo en que sus propias palabras la destruyan. El ratón se acurrucó en su nido de hojas secas, con los ojos abiertos en la oscuridad. El murmullo lejano del bosque le recordaba que la división crecía. Si no actuaba pronto, el silencio del miedo cubriría todo, y la serpiente gobernaría entre las sombras. La serpiente, mientras tanto, dormía tranquila. Enroscada en una raíz húmeda, sonreía para sí misma, satisfecha. Sabía que los animales discutían por su culpa. Sabía que algunos la odiaban y otros la adoraban. Pero para ella, todo era parte del mismo juego. El bosque me pertenece, siseó antes de cerrar los ojos, y ni siquiera tienen el valor de reconocerlo. Lo que no sospechaba era que en la más pequeña de las criaturas se estaba forjando la astucia que terminaría por voltearle el tablero. El ratón no era ingenuo. El ratón no era crédulo. El ratón había decidido esperar el momento justo, y cada día que pasaba, ese momento estaba más cerca. La luna iluminaba débilmente el bosque aquella noche. El viento soplaba entre las copas de los árboles y arrastraba consigo un murmullo que parecía susurrar advertencias. El ratón gris, sentado en la entrada de su madriguera, contemplaba el cielo como si buscara allí una respuesta. Sus ojos, pequeños brillantes, reflejaban una convicción que hasta entonces no había sentido con tanta fuerza. Ya no podía limitarse a observar. Debía actuar. Durante semanas había seguido a la serpiente. Había escuchado sus promesas vacías. Había visto cómo dividía al bosque con su lengua mentirosa. Había aprendido sus patrones, descubierto sus puntos débiles, memorizado cada palabra con la precisión de un escriba. Y ahora, después de tanto silencio, empezaba a darle forma a una idea peligrosa, pero necesaria.
tejer una trampa hecha de palabras, un espejo donde la serpiente se viera a sí misma y quedara atrapada. El ratón sabía que no podía enfrentarla con violencia. Ni sus dientes ni sus garras eran rival para el veneno del reptil. Un solo movimiento en falso, una mordida mal calculada, y su vida se apagaría en segundos. Tampoco podía atacarla con acusaciones directas. ¿Quién iba a creerle? Él, el más pequeño del bosque, contra una criatura que se había ganado la apariencia de autoridad con su voz sedosa. No, el único camino era hacer que la serpiente se desenmascarara sola, que sus mentiras acumuladas una tras otra se volvieran imposibles de sostener. Y para eso necesitaba 3 cosas: paciencia, escenario y testigos. Pasó varios días estudiando dónde podría darse ese enfrentamiento. No bastaba con un rincón oscuro ni con un claro vacío. Debía ser un lugar donde todos los animales pudieran estar presentes, donde nadie pudiera negar lo que viera con sus propios ojos. Y recordó entonces la gran asamblea del bosque, aquella reunión que cada luna llena convocaba a todas las criaturas para discutir asuntos comunes: sequías, incendios, cazadores, disputas de territorios. Allí acudían desde los más pequeños pájaros hasta los ciervos y jabalíes más imponentes. El ratón sonrió. Ese era el escenario perfecto. Pero tener un lugar no bastaba. Debía preparar la trampa. Y para eso empezó a trazar un plan minucioso: provocar a la serpiente para que hiciera promesas públicas. Sabía que su fuerza estaba en las palabras, pero también en que las decía en privado, siempre a solas con cada víctima. Si lograba arrastrarla a un discurso frente a todos, tendría menos margen para huir de sus contradicciones, forzarla a elegir entre 2 mentiras. El ratón había notado que la serpiente se adaptaba a cada animal diciéndole lo que quería escuchar, incluso si eran cosas opuestas. Si conseguía que esas versiones se enfrentaran en público, quedaría desenmascarada. Fingir ingenuidad hasta el último momento. El plan solo funcionaría si ella lo subestimaba. Si creía que él era una presa más fácil de manipular, bajaría la guardia y cuando menos lo esperara, sería su propia lengua la que la traicionaría. Con esas ideas claras, el ratón empezó a practicar en secreto. En los túneles de su madriguera ensayaba frases, entonaba su voz, probaba cómo debía sonar su ingenuidad y cómo debía lanzarle preguntas que parecieran inocentes, pero que en realidad la empujaran a contradecirse. ¿De verdad me protegerás, serpiente?, repetía en voz baja. ¿Me darás lo mismo que prometiste a la paloma, al ciervo, al zorro? Cada ensayo lo hacía más seguro. No necesitaba gritar ni acusar. Solo debía preguntar fingiendo inocencia hasta que la mentira quedara atrapada en su propio laberinto. Mientras tanto, la serpiente continuaba con su rutina de engaños. Pero el ratón había empezado a notar algo. En su confianza creciente, ella ya no era tan cautelosa como antes. Se mostraba con más descaro. Prometía cosas más grandes,
Hablaba con menos cuidado. Era como si su vanidad la hubiera cegado. Se cree invencible, pensó el ratón, y ese será su error. El bosque, entre tanto, seguía dividido. Había animales que la defendían con fervor, convencidos de que la serpiente era la única capaz de traer soluciones, y otros que la odiaban en silencio, resentidos por sus pérdidas. Esa tensión era exactamente lo que el ratón necesitaba. Bastaba con que alguien la desenmascarara frente a todos para que la balanza se inclinara de una vez. La noche antes de la asamblea, el ratón salió de su madriguera y caminó hasta la arboleda oscura, el territorio de la serpiente. El suelo estaba húmedo y cada paso suyo parecía resonar más fuerte de lo normal, pero no retrocedió. Al llegar, vio a la serpiente enroscada sobre una roca, descansando como si todo el bosque le perteneciera. Sus ojos se abrieron apenas lo escuchó acercarse. «¿Vienes a darme tu respuesta, pequeño?», siseó con una sonrisa fría. El ratón bajó la cabeza fingiendo sumisión. «He pensado en lo que me dijiste. Tal vez si necesite tu ayuda, pero no solo yo. ¿Por qué no lo dices en la asamblea de mañana? Así todos podrán escuchar tus promesas». Los ojos de la serpiente brillaron de vanidad. Le encantaba hablar, le encantaba impresionar. Y la idea de hacerlo frente a todo el bosque la llenaba de soberbia. «Muy bien», Pequeño dijo alzando la cabeza. «Mañana mostraré a todos lo que puedo hacer y tú, claro, serás mi ejemplo». El ratón escondió una sonrisa. La primera parte del plan ya estaba cumplida. Esa noche, mientras el bosque dormía, el ratón volvió a su madriguera y se acomodó en su nido. Sus patas temblaban, no de frío, sino de ansiedad. Sabía que estaba jugando con fuego. Si fallaba, la serpiente lo devoraría sin dudarlo. Pero si lograba sostener la calma y guiarla con preguntas, ella misma acabaría su tumba. Por primera vez, el ratón sintió que no era tan pequeño como todos creían. Su tamaño era una ventaja, su insignificancia un disfraz, su astucia un arma. Y mañana, en la gran asamblea, demostraría que incluso la criatura más diminuta podía hacer temblar a la más peligrosa. La luna llena colgaba como un farol inmenso en el cielo, bañando de plata cada rama y cada hoja del bosque. Esa noche no era como las demás. El aire vibraba con un murmullo constante, el crujido de cientos de patas, el aleteo de alas, el roce de cuerpos que se dirigían al mismo lugar. Era la noche de la gran asamblea del bosque, el encuentro que desde tiempos antiguos reunía a todas las criaturas para discutir lo que afectaba a la comunidad entera. Ciervos majestuosos caminaban en fila con la cornamenta brillando bajo la luz. Aves de todo tipo llegaban en bandadas, ocupando las ramas altas como si fueran balcones. Conejos, erizos, zorros y tejones se abrían paso entre arbustos buscando el claro central donde siempre se celebraban estas reuniones. Incluso los animales más pequeños, los insectos y los ratones,
acudían, pues en la asamblea cada voz contaba, aunque algunas resonaran más fuerte que otras. El claro central del bosque se transformó en un anfiteatro natural. Los troncos caídos servían de asientos, las piedras grandes de podios improvisados. Todos esperaban con expectación. Había rumores de conflictos, de mentiras, de divisiones que crecían día tras día. El bosque necesitaba respuestas, y esa noche entre todos los asistentes destacaba una figura enroscada en el borde del claro, la serpiente. Su cuerpo largo y brillante reflejaba la luz de la luna como si estuviera hecho de metal líquido. Sus ojos verdes miraban a todos con una calma peligrosa, y su lengua bífida se deslizaba en un siseo casi imperceptible. Muchos animales desviaban la mirada al verla, temerosos de que un contacto prolongado significara convertirse en su próxima víctima. El ratón, en cambio, se mantenía escondido entre las raíces de un roble cercano. Observaba en silencio, con el corazón acelerado. Sabía que esa era la noche decisiva. Había provocado a la serpiente para que hablara frente a todos y ahora debía confiar en que su plan funcionara. La asamblea comenzó con los ritos de siempre. El búho anciano, considerado sabio entre todos, batió sus alas para pedir silencio. «Hermanos del bosque», entonó con voz grave, «nos reunimos, como en cada luna llena, para escuchar las voces de quienes necesitan ser oídos. Uno a uno, algunos animales plantearon sus preocupaciones. Las trampas de los cazadores, la sequía que había secado un arroyo, los zorros que discutían con los tejones por un territorio. Pero pronto la tensión creciente llevó inevitablemente a un mismo punto. La serpiente, una ardilla nerviosa, se adelantó. «He oído promesas de seguridad que nunca se cumplieron». Su voz temblaba, pero continuó. «Perdí mis bellotas porque confié en ella. Un cuervo graznó desde lo alto de un pino. Mentira. Ella me mostró un claro donde pude encontrar alimento. Sin su ayuda estaría hambriento». Los murmullos estallaron en el claro. Unos defendían a la serpiente, otros la acusaban con rabia. El bosque estaba partido en dos. El búho, intentando restaurar el orden, agitó sus alas. Silencio. Rugió. Si la discordia nace de una voz, que sea esa voz la que hable esta noche. Todos giraron la cabeza hacia ella, la serpiente. La serpiente se incorporó lentamente, desplegando su cuerpo en toda su extensión, como si quisiera recordar a todos que, aunque no fuera la más grande, inspiraba temor. Su lengua salió y entró en un movimiento calculado. «Queridos amigos del bosque», dijo con voz suave, acariciando cada palabra. «Escucho las dudas, las acusaciones, las quejas, pero también escucho a quienes reconocen mi ayuda. No soy enemiga vuestra, soy más bien incomprendida». Algunos asintieron en silencio, otros bufaron con desprecio. La serpiente continuó avanzando unos pasos hacia el centro del claro.
¿Acaso no he ofrecido mi compañía a la paloma desamparada? ¿No he guiado al zorro hambriento hacia nuevas oportunidades? ¿No he prometido protección al ciervo herido? Su voz se volvía cada vez más intensa. Yo no soy vuestro enemigo, yo soy vuestra aliada. El bosque entero murmuraba. Cada animal recordaba las palabras que había oído, las promesas que había recibido, pero muchos también recordaban la traición. Fue entonces cuando, desde su escondite, el ratón dio un paso adelante. Sus patas temblaban, pero su voz salió firme. ¿Y qué hay de mí, serpiente? Todos se giraron sorprendidos. Un ratón interrumpiendo la asamblea. La mayoría ni siquiera lo había notado allí. Pero el ratón, pequeño e insignificante, caminó hasta el centro del claro con la frente en alto. La serpiente lo miró con ojos entrecerrados. Por dentro sintió una punzada de molestia, pero la disfrazó con una sonrisa. «Ah, mi pequeño amigo Ciceo justo hablaba de ti. ¿No es cierto que te ofrecí protección? ¿No es cierto que podrías dormir tranquilo si me dejaras cuidar de tu madriguera?» El ratón inclinó la cabeza con gesto humilde. «Sí, me lo prometiste». Se volvió hacia los demás animales. «Igual que a la paloma, le prometiste cuidar sus huevos. Igual que al ciervo, le prometiste guiarlo a su manada. Igual que al zorro, le prometiste gallinas». Un silencio tenso se extendió por todo el claro. Todos los mencionados bajaron la cabeza, avergonzados por haber creído en ella. La serpiente se irguió aún más, intentando recuperar el control. Mis palabras fueron malinterpretadas. Yo solo ofrecía ayuda. El ratón dio un paso más. Entonces, dime, serpiente, ¿qué me ofreciste a mí exactamente? ¿Protección, Sem? ¿Un rincón en mi madriguera? Sus ojos brillaron con astucia. Y dime, ¿qué le ofreciste al erizo? ¿Y al cuervo? ¿No fueron cosas diferentes como puede una misma lengua prometer a todos lo que cada uno desea oír? Los murmullos se alzaron como una ola. Las miradas se clavaron en la serpiente. La máscara de seguridad que siempre la había protegido comenzaba a resquebrajarse. El búho, con voz solemne, intervino. «Responde, serpiente». Ella abrió la boca, pero las palabras no salieron tan fluidas como siempre. Balbuceó, improvisó, intentó dar excusas, pero cada respuesta generaba más dudas y el ratón, con precisión quirúrgica, volvía a lanzar preguntas simples, aparentemente inocentes, que la llevaban a contradecirse. El bosque entero contenía la respiración. La serpiente, la de la lengua hábil, la de las promesas dulces, por primera vez se enredaba en sus propias palabras, y en la multitud los corazones empezaban a despertar. Algunos animales recordaban con claridad las mentiras que habían escuchado. Otros, hasta entonces engañados, abrían los ojos. El ratón sabía que aún no había ganado, pero también sabía que la batalla ya había comenzado, y por primera vez la serpiente
no tenía el control absoluto. El claro estaba en silencio. Solo se oía el murmullo del viento entre las hojas y el lejano crujido de una rama que caía. Todos los animales, desde los más pequeños insectos hasta los ciervos de cornamenta imponente, tenían la vista fija en un mismo punto. La serpiente, que por primera vez había vacilado. Su lengua se movía nerviosa, entrando y saliendo con rapidez, como si buscara el aire que se le escapaba entre las fisuras de sus propias palabras. Y, sin embargo, su orgullo era demasiado grande para aceptar la derrota en ese instante. La serpiente se irguió con toda su longitud, elevando la cabeza muy por encima del ratón. Su cuerpo brillaba bajo la luz de la luna y sus ojos verdes parecían encendidos de ira y soberbia. Hipocresía. Siseó con fuerza. Todos me acusan, pero ninguno comprende. ¿Quién de vosotros ha ofrecido ayuda alguna vez a tantos como yo? ¿Quién ha estado en cada rincón del bosque escuchando a cada criatura? Su voz se volvió un canto sedosa y magnética, como si intentara embrujar de nuevo a la multitud. Yo soy la única que habla con todos. El ciervo herido, la paloma sin nido, el zorro hambriento. Incluso tú, ratón insignificante. Su mirada se clavó en él. Todos acudieron a mí porque no tenían a nadie más. Y yo, en mi generosidad, les ofrecí mi palabra. Los animales comenzaron a murmurar entre sí. Algunos parecían titubear. La serpiente había vuelto a desplegar su encanto. Era difícil resistirse a esa voz que sonaba tan segura, tan convincente. El ratón respiró hondo. Sabía que este era el momento más peligroso. Si dejaba que la serpiente retomara el control, todo su plan se vendría abajo. Serpiente, dijo con calma, alzando la voz lo suficiente para que todos lo escucharan. Hablas de generosidad, pero dime, ¿qué ganaste tú cuando la paloma confió en ti? La serpiente lo miró con desdén. Gané su gratitud, su compañía. No, interrumpió la paloma desde una rama, temblando de indignación. Lo que ganaste fueron mis huevos, todos los devoraste. Un murmullo de indignación recorrió el claro. La serpiente chasqueó los colmillos molesta. El ratón continuó sin darle tiempo a responder. ¿Y qué ganaste cuando el ciervo joven te siguió confiando en tu guía? El ciervo dio un paso al frente con la pata aún marcada por la herida que casi lo condenó. Me llevó a un barranco. Me abandonó allí sin agua ni alimento. Lo único que ganó fue mi sufrimiento. Más murmullos, más miradas acusadoras. El ratón, con voz firme, lanzó la última pregunta. ¿Y qué ganaste cuando me ofreciste cuidar de mi madriguera? ¿No era acaso un lugar cálido para ti y mis semillas para tu hambre? El silencio fue absoluto. La serpiente se removió incómoda, intentando encontrar palabras que la salvaran. Entonces, con un movimiento rápido, elevó la voz aún más, intentando imponerse al juicio del bosque. Mentiras, todos mienten. Rugió con un siseo atronador. Me odian porque soy fuerte,
porque no temo decir lo que otros callan. ¿Acaso no es cierto que muchos de vosotros acudieron a mí en busca de ayuda? ¿Acaso no es cierto que todos en el fondo deseáis lo que ofrezco? El zorro desde la multitud gruñó. Tú me prometiste gallinas, pero me llevaste a una trampa de cazador. La serpiente giró hacia él siseando furiosa. Eras débil, no supiste aprovechar mi guía. La multitud empezó a agitarse. El encanto de la serpiente se resquebrajaba. Ya no sonaba como la voz segura que ofrecía protección, sino como la rabia de alguien que intentaba culpar a todos menos a sí misma. El ratón alzó la voz de nuevo con calma, pero con firmeza. Serpiente, hablas de fuerza, pero tu fuerza nunca ha sido ayudar, sino aprovecharte. Nunca diste nada sin tomar más a cambio. Prometiste protección a la paloma, alimento al zorro, guía al ciervo, y a todos les diste dolor. Sus palabras resonaron como campanadas. Algunos animales asintieron con la cabeza, otros empezaron a gritar acusaciones. Mentirosa, ladrona, engañadora. La serpiente siseaba con furia, girando su cabeza en todas direcciones, buscando un punto de apoyo, una mirada que aún la defendiera, pero cada vez eran menos. Su poder, que siempre había estado en la confianza que inspiraba, se desmoronaba. El búho anciano, desde lo alto de una rama, habló entonces con voz solemne. El bosque escucha, el bosque recuerda. La lengua que promete a todos no puede cumplir a ninguno. Y el animal que vive de engaños no merece confianza. Los murmullos se transformaron en un rugido de unanimidad. Los animales, antes divididos, ahora comenzaban a unirse. El hechizo de la serpiente se rompía, y el ratón, con su astucia y sus preguntas certeras, había logrado lo que parecía imposible: debilitar a la voz más peligrosa del bosque. Pero la batalla no había terminado. La serpiente, herida en su orgullo, no estaba dispuesta a retirarse en silencio. Sus ojos brillaban de odio y su lengua silbaba con un sonido que recordaba al filo de un cuchillo deslizándose por piedra. «Esto no termina aquí», susurró con un tono que heló la sangre de todos. El ratón lo sabía. La parte más peligrosa estaba por llegar. El claro entero estaba tenso. Los animales se miraban unos a otros con una mezcla de indignación y miedo. La serpiente había sido expuesta, sus contradicciones reveladas, sus víctimas alzando la voz una tras otra y, sin embargo, todavía no se había rendido. Sus ojos verdes brillaban con un fuego extraño, como brasas que se resisten a apagarse, y su lengua silbaba en el aire con un ritmo rápido, inquietante. El ratón, desde el centro del círculo, mantenía la calma en apariencia, pero por dentro su corazón golpeaba tan fuerte que sentía que todo el bosque podía escucharlo. Sabía que la serpiente no cedería sin luchar, y que una criatura así, acorralada, era incluso más peligrosa que nunca.
La serpiente alzó la cabeza, estirando su cuerpo hasta que la luna plateada bañó sus escamas. Con voz profunda, mucho más fuerte de lo habitual, habló al bosque entero. Me acusan de mentirosa, pero yo soy la única que os ha escuchado. ¿Dónde estaba el ratón cuando el ciervo sangraba? ¿Dónde estaba el ratón cuando la paloma lloraba por sus huevos perdidos? Yo estaba allí. Yo estuve siempre. Y ahora este insignificante pretende juzgarme. Algunos animales tituaron. La serpiente era hábil. No negaba directamente las acusaciones, sino que desviaba la atención usando la fuerza de su voz para confundir. El ratón no respondió de inmediato. Sabía que cada palabra debía ser medida como si caminara sobre un hilo. Entonces, la serpiente cambió de táctica. Su voz se volvió melosa, casi maternal. Ratón, pequeño ratón, tú y yo podríamos ser aliados. Eres astuto, lo reconozco más que muchos aquí. ¿Por qué enfrentarnos? Yo podría compartir contigo mis secretos, mostrarte rutas ocultas, llevarte a lugares donde nadie más podría llegar. Podría ser mi consejero, mi sombra. El bosque quedó en silencio. Todos contuvieron el aliento. La serpiente estaba tendiendo una última trampa. Si el ratón aceptaba, quedaría en evidencia como cómplice. Si dudaba, perdería credibilidad. Si rechazaba con furia, ella lo señalaría como un ingrato. El ratón, con su tamaño diminuto y su voz suave, levantó la mirada hacia ella. «Aliados», dijo fingiendo curiosidad. «¿Cómo fuiste aliada de la paloma? ¿Cómo fuiste aliada del zorro? Oh, como del ciervo las palabras golpearon como piedras. El bosque entero soltó un murmullo de aprobación. La serpiente frunció su boca molesta, pero no se rindió. Dio un paso más en su engaño. No, pequeño, contigo sería diferente. Tú no eres ingenuo como ellos. Yo respeto tu inteligencia. Yo podría prometerte algo que jamás rompería». El ratón la miró fijamente con los ojos chispeando de astucia. «Entonces, promételo ahora frente a todos». El claro se tensó. Era la trampa dentro de la trampa. Si la serpiente hacía una promesa pública con todo el bosque como testigo, no podría manipularla en secreto como antes. La serpiente dudó apenas un instante, pero su orgullo no le permitió callar. «Prometo», dijo con voz solemne, «que si confías en mí, ratón, nunca tomaré nada de tu madriguera, nunca dañaré a tus hermanos, nunca romperé mi palabra contigo». Los animales murmuraron. Algunos parecían sorprendidos, otros desconfiaban, pero todos sabían que aquella promesa era diferente, era pública, hecha frente a toda la comunidad. El ratón inclinó la cabeza y sonrió levemente. «Bien, yo también prometo algo. Prometo que si rompes tu palabra no necesitarás que yo te juzgue. Será todo el bosque quien lo haga». Las miradas se cruzaron. El aire parecía cortarse con un cuchillo. La serpiente siseó nerviosa, como si entendiera
que había caído en un terreno peligroso. La asamblea continuó, pero nadie hablaba de los cazadores, ni del agua, ni de las semillas. Todos estaban pendientes de aquel duelo invisible entre la serpiente y el ratón. Era más que una disputa personal. Era el alma del bosque lo que estaba en juego. La serpiente intentó recuperar terreno lanzando frases grandilocuentes. El bosque necesita líderes, no jueces. Yo soy el muro contra los peligros que vienen de fuera. Sin mí estaríais perdidos. Pero ya no era lo mismo. Cada palabra suya era recibida con desconfianza, cada promesa con sospecha. El ratón había sembrado la duda en los corazones de todos, y esa duda crecía como hiedra imparable. Al final, el buanciano agitó sus alas y dio por concluida la asamblea. El bosque ha escuchado. El bosque decidirá con sus actos. Los animales se dispersaron, unos en silencio, otros murmurando. Nadie se acercó a la serpiente para agradecerle nada. Nadie buscó su compañía. Por primera vez estaba rodeada de soledad. El ratón, en cambio, regresó a su madriguera sin levantar la voz. No celebró, no se mostró victorioso. Sabía que la batalla aún no estaba ganada. La serpiente, humillada, buscaría vengarse, y cuando lo hiciera, debía estar preparado para darle el golpe final. Aquella noche, mientras la luna descendía y el bosque recuperaba su calma, el ratón permaneció despierto, escuchando el silencio. El eco de las palabras de la serpiente todavía flotaba en el aire, pero algo había cambiado. El poder de la mentira ya no era absoluto. La serpiente lo sabía, el ratón también. El desenlace estaba cerca. El bosque estaba envuelto en un silencio tenso. Habían pasado solo 2 noches desde la gran asamblea, pero los animales aún no dejaban de hablar de lo ocurrido. En cada rincón, en cada rama, en cada madriguera, el mismo tema se repetía: la serpiente y sus promesas. Algunos todavía querían creer en ella, aferrándose a la esperanza de que cumpliera su última palabra. Otros, en cambio, ya la veían como lo que era: una engañadora que se alimentaba de ilusiones y confianza rota. El ratón, por su parte, vivía aquellos días con una mezcla de serenidad y expectación. Serenidad porque había logrado lo que parecía imposible: arrebatarle a la serpiente el control del bosque. Expectación porque sabía que lo más difícil aún estaba por llegar. La serpiente jamás aceptaría su derrota en silencio. Orgullosa como era, buscaría la manera de vengarse, y esa oportunidad no tardó en llegar. Una mañana húmeda, con el suelo aún resbaladizo por el rocío, el ratón salió de su madriguera para buscar semillas cerca del claro. Su instinto le gritaba que algo no estaba bien. Las ramas crujían de manera distinta, los pájaros estaban callados y el aire tenía un olor metálico, como el filo de un cuchillo recién afilado. Fue entonces cuando la vio. La serpiente, enroscada bajo la sombra de un arbusto,
lo observaba con los ojos entrecerrados. Su lengua se movía lentamente, como saboreando de antemano el momento que esperaba. «Buenos días, pequeño amigo», siseó con una calma engañosa. «Qué agradable sorpresa encontrarte aquí, tan lejos de tu madriguera». El ratón fingió sorpresa. «Serpiente, no sabía que estabas cerca». Ella sonrió, mostrando apenas la punta de sus colmillos. «Siempre estoy cerca, aunque no lo notes. ¿Acaso olvidaste mi promesa? Te dije que jamás dañaría a tu madriguera ni a tu familia». El ratón bajó la cabeza. «No lo olvidé. Entonces confía en mí», replicó ella. «Ven, acércate». El ratón dudó unos instantes, pero dio un paso adelante. No podía mostrar miedo. Esa era la clave, seguir aparentando ingenuidad hasta el final. La serpiente se deslizó lentamente, rodeándolo con su cuerpo sin tocarlo. Su voz se volvió más baja, más melosa. «¿Sabes, pequeño? He estado pensando. Tú eres más listo de lo que pareces. Si me das tus semillas, si compartes conmigo lo que recoges cada día, yo seguiré cumpliendo mi palabra. Protegeré tu madriguera y a tus hermanos. Nadie se atreverá a acercarse». El ratón lo escuchó en silencio. Por dentro sonrió. Ahí estaba la grieta. La serpiente ya estaba rompiendo su promesa. Había jurado no tomar nada suyo, y ahora lo pedía abiertamente. «¿Quieres mis semillas?», preguntó con voz débil, aparentando inocencia. «Sí», dijo ella con seguridad. «Un pequeño precio a cambio de mi protección». El ratón levantó la cabeza. Sus ojos brillaban con un destello astuto. «Entonces rompiste tu palabra, serpiente». Ella se tensó. «¿Qué dices? Prometiste que nunca tomarías nada mío». Lo oyeron todos en la asamblea. «Y ahora, frente a mí, pides mis semillas». La serpiente siseó furiosa, intentando recomponerse. «No es lo mismo. No quiero quitártelas, solo compartir». El ratón alzó la voz. «Compartir es pedir y pedir lo que juraste que jamás tomarías. Es romper tu promesa». En ese instante decenas de animales emergieron del follaje. Habían estado ocultos siguiendo de cerca al ratón. Pájaros en las ramas, conejos entre los arbustos, ciervos en el claro, incluso el búho anciano que descendió con un aleteo solemne. Todos habían escuchado. Los ojos del bosque entero se clavaron en la serpiente. «La oímos», gritó la paloma desde una rama. «Prometió no tocar nada del ratón y ahora exige sus semillas», añadió el zorro. «Mentirosa», rugió el ciervo joven, golpeando el suelo con sus pezuñas. El murmullo se transformó en un rugido de indignación. La serpiente, acorralada, se contorsionó con rabia. «Sois todos unos ingratos. Os ofrecí mi voz, mi compañía, mi fuerza, y ahora os volvéis contra mí por las palabras de un ratón insignificante». Pero ya era tarde. El bosque estaba unido. Los crédulos habían abierto los ojos.
Los desconfiados habían encontrado justicia. El búho anciano habló con solemnidad. Una promesa rota frente a todos no puede ser negada. La serpiente ha mostrado su verdadera naturaleza. No merece confianza, no merece madriguera, no merece lugar entre nosotros. Los animales corearon al unísono. Fuera, fuera, fuera. La serpiente siseó con furia, golpeando el suelo con su cola. Miró al ratón con ojos ardientes de odio. «Esto no ha terminado», pequeño susurró con veneno. «Algún día me cobraré esta humillación». Pero los ciervos avanzaron, los zorros se interpusieron. Los pájaros descendieron batiendo sus alas. La serpiente, rodeada, comprendió que no tenía salida. Con un siseo final se deslizó hacia la espesura del bosque, desapareciendo entre las sombras. El silencio regresó al claro. Todos los ojos se volvieron hacia el ratón. El búho descendió y lo miró con respeto. «Eres pequeño, pero tu astucia ha salvado al bosque de las mentiras. Hoy todos hemos aprendido que la fuerza no siempre está en los colmillos ni en el veneno, sino en la verdad y en la inteligencia». El ratón bajó la cabeza con humildad. «No hice más que preguntar». Fue la serpiente quien se enredó en sus propias palabras. Los animales aplaudieron golpeando el suelo, batiendo alas, levantando voces. Por primera vez, el bosque entero estaba unido, no por el miedo, sino por la certeza compartida de haber desenmascarado a la mentirosa. Aquella noche, bajo la luna que ya empezaba a descender, el ratón regresó a su madriguera. Sus hermanos lo recibieron con alegría, y él se acurrucó en su rincón de hojas secas. Cerró los ojos con una sonrisa tranquila. Había vencido a la serpiente no con fuerza, sino con paciencia, no con veneno, sino con astucia. Y el bosque, aunque marcado por las cicatrices de la mentira, había recuperado algo aún más valioso: la confianza mutua, porque todos recordaban ya la lección. Quien vive de engaños puede brillar por un tiempo, pero tarde o temprano la verdad siempre lo desenmascara. Te pido por favor comentar tus impresiones y opiniones en los comentarios. Me sentiría muy feliz si me dejaras un like. M.